Es probable que nos encontremos en uno de los mejores momentos de la historia para contratar una hipoteca. ¿Pero qué estás diciendo, Mike? ¿Estás recomendando que todo el mundo se endeude ahora o qué? La oferta hipotecaria que hay hoy en día es muy amplia y es muy atractiva, sobre todo porque tenemos los intereses más bajos de los últimos tiempos. Y encima tenemos el Euribor rozando los mínimos históricos. Llevamos desde el 2016 que el Euribor está por debajo del cero, quiere decir que lleva ya más de 5 años en negativo. Y de momento parece que no tiene ninguna prisa en salir de ahí. Pero, ¿qué hipoteca elegir entonces? ¿Variable o fija? Ya hice otro vídeo comparando la hipoteca fija y variable. Oye, ¿y la hipoteca mixta? Pues mira, de esa todavía no hemos hablado y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a ver qué es la hipoteca mixta y analizaremos si puede ser o no una buena opción. ¿Quieres saberlo? ¡Empecemos! Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Mike y aquí estamos de nuevo para ayudarte a ti en tu crecimiento personal y financiero. Antes de ponernos a hablar sobre qué hipoteca es la mejor opción, que si la variable, la fija o la mixta, veamos primero qué es una hipoteca mixta. Pues tal como indica su nombre, mixta. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy un delfín. Soy un delfín, soy un delfín. Es una mezcla, es un mix entre la variable y la fija. Se trata pues de una hipoteca que mezcla las dos modalidades y normalmente suele ser a tipo fijo los primeros años, los primeros 10 normalmente, y el resto de años pues a variable. Algunas ofertas que encontramos en el mercado son estas. ING, por ejemplo, ofrece su hipoteca naranja mixta a tipo fijo los primeros 10 años al 1,25% y el resto Euribor más 0,99. Y las otras ofertas pues son todas muy parecidas entre sí, cambiando unas condiciones de otras, pero bueno, son muy similares todas. Como digo, la característica principal de una hipoteca mixta es que los primeros años son a tipo fijo y el resto a tipo variable. Puede ser una solución interesante porque es una solución intermedia, en el sentido de que no estamos forzados a elegir un extremo u otro, ¿no? O fijo o variable, sino que tenemos esta tercera opción que vendría a estar entre medio. Quizás lo que menos me gusta de una hipoteca mixta es que la parte fija suele ser al principio, ¿no? Los primeros años, que es justo cuando tenemos el Euribor más bajo en estos momentos. No, si los bancos tontos no son. Pero entonces, ¿cuál es mejor? ¿Variable, fija, mixta? Mike, ¿qué recomendarías tú? Hace poco uno de vosotros dejó un comentario preguntándome exactamente lo mismo. Ulises Domínguez, que aprovecho para saludar si estás viendo este vídeo, y gracias por dejar este comentario y por participar en la comunidad, pues expuso estas ofertas que le dieron, que son una hipoteca mixta con los 10 primeros años al 2,19% y el resto de años a Euribor más 0,79, o una hipoteca variable, el primer año sería 2,79 pero el resto de años al Euribor más 1,49, y por último una hipoteca fija a 30 años al 2,89%. Esto es lo que le han ofertado, pidiendo una hipoteca al 100%. Con el permiso de Ulises utilizaremos su caso a modo de ejemplo y así poder responder a la pregunta del millón. Pero antes de decir lo que opino yo, me gustaría conocer tu opinión. Para el vídeo un momento y deja en la sección de comentarios abajo qué opción elegirías tú. ¿Escogerías la hipoteca variable, la fija o la mixta? Déjalo abajo. Tengo mucha curiosidad de conocer vuestras opiniones. A few moments later. ¿Ya está entonces? ¿Lo has dejado? De acuerdo, pues continuemos. Veamos ahora los números. Aquí me he currado un Excel con la tabla de amortización de cada tipo de hipoteca utilizando los números de Ulises. Para este mismo ejemplo también he supuesto que vamos a comprar una vivienda con un valor de 200.000 euros y vamos a financiar el 80%, es decir, 160.000 euros a 30 años.
Veamos la primera hipoteca, a tipo fijo al 2,89%. Esta tabla es la de amortización y cada fila representa un año de la hipoteca. Vemos aquí diferentes columnas, cada columna, aquí representa los intereses pagados cada año, la cantidad amortizada y el capital pendiente, por ejemplo. Vemos que la cuota se queda en 665 euros mensuales y en total, después de los 30 años, habremos pagado casi 80.000 euros en intereses. Para saber qué hipoteca sale más a cuenta, compararemos los intereses que habremos pagado en total, entre otras cosas. Veamos ahora la hipoteca a tipo variable, que es el Euribor más 1,49. Aquí hay un par de cosillas importantes. La primera es que el primer año el tipo es fijo al 2,79. Esto viene siendo una práctica habitual de los bancos en los últimos años, el poner el primer año a un tipo fijo y relativamente alto. Algunos incluso ponen los 2 primeros años. ¿El por qué lo hacen? Bueno, tengo varias teorías, pero lo explicaré en otro vídeo. Luego tenemos el Euribor. La gran pregunta: ¿qué hará el Euribor en los próximos años? Como es imposible saberlo a ciencia cierta, me lo voy a inventar, tirando al promedio. En un artículo reciente de este mismo mes, se comenta que la primera subida de tipos del Banco Central Europeo podría llegar en diciembre del 2023. Se va retrasando la subida de tipos año tras año. Es el mismo cuento de todos los años. Esto es algo que ya se preveía que iba a pasar o que podría pasar, y de hecho es uno de los motivos por el que yo personalmente sigo prefiriendo la variable sobre la fija. Porque ¿te has preguntado alguna vez de por qué los bancos están siendo tan agresivos estos últimos años con la hipoteca fija? Algo deben de saber que no sabemos. En fin, volviendo al ejemplo, como ves, para los primeros 2 años, 2022 y 2023, he mantenido el Euribor al igual que está hoy, que es más o menos al menos 0,46%. A partir de 2024, a partir del tercer año, he supuesto que empezará a subir paulatinamente. También he puesto que el Euribor va a llegar al 3%, aunque para mí esto es improbable, pero es posible. Y en este caso, mejor pecar por ser precavidos que quedarnos cortos. Con este hipotético recorrido del Euribor, los números quedarían así. Al ser variable, las cuotas irán variando en función del Euribor, pero la media de los 30 años son de unos 640 euros. Y los intereses totales pagados ascienden a casi 75.000 euros. Vemos que, incluso con un escenario de un Euribor elevado, la oferta variable sigue siendo más barata que la fija. Y ahora viene lo más interesante. Veamos ahora la hipoteca mixta. Soy un delfín. Tal como he dicho antes, la hipoteca mixta tiene la característica de que combina ambas modalidades. Los primeros 10 años se aplica un tipo fijo, en este caso es al 2,19%, y el resto de año es variable, al Euribor más 0,79%. Con estas condiciones, y siguiendo el mismo criterio con el Euribor de antes, nos sale que en total de intereses a pagar son 68.000 euros. Ojo, en comparación con las otras dos, esta sería la opción más interesante en términos matemáticos. O sea que siempre suele haber debate entre hipoteca fija o variable, cuando en realidad la mejor opción es la mixta. A ver, sí y no. En el fondo, ninguna opción es mejor a priori. Siempre va a depender de las condiciones que te ofrezca el banco. En el ejemplo que acabamos de ver con esos números, pues sí sale más a cuenta la mixta. Pero recordemos también que el escenario del Euribor que hemos utilizado ha sido tirando a lo alto. Si el Euribor fuera más bajo, pues cambiarían los resultados. Insisto en que no sé por qué todo el mundo da por hecho que el Euribor va a subir dentro de poco y se va a disparar. Puede ser, puede ocurrir, pero también puede que no ocurra. La situación económica hoy
el mundo en general hoy no es el mismo que hace 10 o 20 años. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por qué insisto tanto en esto? Pues que yo personalmente, a pesar de que los números han dado ganador a la hipoteca mixta, yo personalmente sigo prefiriendo la variable. Y el principal motivo es porque es justo en los primeros años de la hipoteca, estos primeros años, donde más se ahorra, porque el Euribor ahora mismo está muy bajo. Y como recordamos, pues la hipoteca mixta sí tiene una parte de subida variable, pero justo estos primeros años es la fija, que estás pagando más. Volviendo al ejemplo anterior, si comparamos la fija con la variable, vemos claramente que con la variable estamos pagando menos cuota. Si ahorramos esa diferencia que hay entre pagar la cuota fija y la variable, vemos que al cabo de 10 años habremos ahorrado más de 8.000 euros. Y si el Euribor al final no sube al ritmo que puse yo o no sube tanto, pues el ahorro sería aún mayor. Tener 8.000 euros ahorrados y a tu disposición siempre va a ser una ventaja. Puedo decidir qué hacer con ellos, ¿no? Lo tengo en mis manos. Puedo hacer muchas cosas. Una de ellas es coger los 8.000 y utilizarlos para amortizar la hipoteca. Tanto si amortizo por plazo o por cuota, ya solo con ese gesto me estoy ahorrando intereses sí o sí. Y si esto lo voy haciendo de forma regular, de ir amortizando con lo que me ahorro de más, pues acabaré pagando la hipoteca en menos años y me ahorraré muchos intereses. Para ir concluyendo, decidir qué hipoteca es mejor siempre va a depender primero de las condiciones que te ofrezcan. Tendrás que compararlas y hacer números como lo hemos hecho hoy aquí. Y no caigas en la trampa que hacen ahora muchos bancos, que te ofrecen a lo mejor a tipo fijo el 1% o una variable de Euribor más 0,89. Puedes pensar, hay muy poca diferencia, ¿no? Pues para eso cojo el tipo fijo y así estoy más tranquilo. Debes recordar que el Euribor hoy en día ronda el menos 0,5. Por lo tanto, esa hipoteca variable en realidad es 0,3. Entonces, para compararlo bien, debes usar los números de hoy. Por tanto, ¿qué es más barato? ¿Una hipoteca al 0,30 o al 1%? Pero bueno, la decisión de contratar una hipoteca no únicamente depende de un factor. Evidentemente, también depende de la situación personal de cada uno. A lo mejor prefieres la estabilidad y la tranquilidad que te da el pagar siempre la misma cuota, pues claramente la hipoteca fija es para ti. Que tu situación personal ahora o en los próximos 5 o 10 años prefieres esta estabilidad, pero luego no te importa que vaya oscilando, pues entonces la mixta, por ejemplo. Soy un delfín. Pero lo que sí debes saber es que contratando una hipoteca fija o la mixta vas a estar pagando de más por si mañana sube el Euribor. Es el precio a pagar para tener esa estabilidad o tranquilidad, obviamente, no es gratis. Y si luego nunca sube o sube dentro de 20 años o luego vuelve a bajar, está claro que, nadie lo puede saber, nadie tiene una bola de cristal y una hipoteca fija pues te cubre, ¿no? de esa incertidumbre, claramente. Al final lo veo pues como un seguro. Todos tenemos contratados seguros, que si del hogar, de vida, de salud, y los seguros funcionan así, ¿no? Te cubre por si hay algún imprevisto, por si hay un accidente, por los porsis. Pero ya te digo, yo en mi caso, esta incertidumbre o que la cuota vaya variando, pues a mí no me importa demasiado. Ya soy inversor en bolsa o en cripto y ya estoy bastante acostumbrado, ¿no? a esta volatilidad de precios. Pues eso, mi opción preferida hoy sigue siendo la variable, porque simplemente es la opción más barata que hay, es la que menos intereses pago. Que luego se dispara el Euribor en unos años, bueno, pues ya decidiré qué hacer, pero mientras tanto habré ahorrado de más y miraré qué opción elegir. Entonces, incluso podría decidir cambiarme a una fija, porque esto es otra cosa que creo que muy pocos lo tienen en cuenta, y es que, no sé, la gente igual piensa que cuando firmas una hipoteca con un banco, te estás comprometiendo a quedarte con ese banco durante la vida de la hipoteca
y con esas condiciones, y eso está escrito a fuego. Pues muy lejos de la realidad. Tú puedes cambiar de banco en cualquier momento, puedes cambiar las condiciones o negociarlos en cualquier momento, igual que hacemos con nuestros proveedores de internet, por ejemplo. Y es más, yo te recomiendo que vayas revisando periódicamente las condiciones de tu hipoteca, lo compares con lo que hay ahora en el mercado. Y sobre la opción de hipoteca mixta, Soy un delfín, soy un delfín. pues bueno, es otra opción interesante, es una opción intermedia, ¿no? Ni entre fija y variable, sabiendo que 2/3 partes de su vida es variable, eso sí. Y el mayor punto negativo para mí, pues lo que ya dije al principio, que justamente los años que es a tipo fijo es al principio, son los primeros años, que es justo cuando el interés está más bajo. Si la parte fija fuera en los últimos 10 años en vez de los primeros, ahí sí que cambiarían las cosas. Pero yo creo que a los bancos ya no le molaría tanto, ¿eh? Y es que ya lo he dicho muchas veces en este canal y lo vuelvo a repetir. Joder, eres pesado cuando quieres, ¿eh? El banco no es tu amigo. Por mucho que digan que cuidan de ti, que velan por tus intereses y todo eso, al final lo único por lo que velan es por sus propios intereses. Y tú para ellos, pues eres un cliente más, eres un producto con quien van a ganar dinero. Y en esta relación, pues ellos, los bancos, ganan dinero cuanto más intereses pagas tú. Y viceversa. Nunca les pidas a ellos cuál recomendarían para ti, porque es como pedirle a un peluquero si necesitas o no un corte de pelo. Muchas gracias por verme hasta el final. No olvides de darle al like y de suscribirte en este canal. Comparte este vídeo en tus redes sociales y recuerda, sé tu mejor versión. Nos vemos en el próximo. La oferta hipotecaria que tenemos hoy en día Yo no soy marinero. muy amplia, es muy atractiva. Yo no soy porque, marinero. Soy un delfín. Soy un delfín, soy un delfín.